Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando brevemente de algunos alimentos que pueden ser beneficiosos o contraproducentes para las personas que sufren de una enfermedad reumática autoinmune. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. Una enfermedad autoinmune es aquella que se produce como consecuencia de un ataque del sistema inmune a los tejidos propios del organismo. Aunque existe una predisposición genética para padecerla, a veces las condiciones del medio ambiente y factores hormonales pueden contribuir a que ésta se presente con una mayor frecuencia. Entre estas condiciones podemos mencionar la dieta y el estilo de vida actual marcado por el sedentarismo y el estrés. En este video hablaremos acerca de algunos alimentos que se han relacionado con un efecto positivo o negativo en las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, diabetes mellitus y enfermedad inflamatoria del intestino, mediante varios mecanismos que involucran la regulación del sistema inmune y la inducción de cambios en la flora intestinal. ¿Qué alimentos se han relacionado con la modulación del sistema inmune? Ácidos grasos omega 3. Se ha encontrado que los ácidos grasos de origen marino inhiben la activación de radicales libres, la proliferación de células involucradas en la inmunidad y de sustancias proinflamatorias, mostrando un efecto beneficioso en la artritis reumatoide al disminuir la inflamación articular, el dolor, la rigidez matutina y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, esta recomendación debe tomarse con cautela, ya que algunos ácidos grasos actúan como sustratos para la producción de metabolitos proinflamatorios. Sal común, cloruro de sodio. Influye en la diferenciación de células involucradas en los procesos inflamatorios de enfermedades como la artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple y psoriasis, por lo que una alta ingesta de sal llevaría a un agravamiento de estos padecimientos. De hecho, una ingesta diaria de 5 o más gramos de sal duplica el riesgo de desarrollar artritis reumatoide en aquellos que son fumadores. Chile, capsaicina. Estimula la liberación de neuropéptidos proinflamatorios y antiinflamatorios en el líquido sinovial. Si se inactivan los receptores de capsaicina a nivel nervioso, pueden empeorar los síntomas de la artritis reumatoide, con hinchazón articular, acumulación de células inflamatorias, producción de radicales libres y disminución de la tolerancia al dolor. Por otro lado, la capsaicina tiene un efecto bactericida en la flora intestinal. Cúrcuma, curcumina. Tiene efectos antiinflamatorios, antioxidantes y antiartríticos, que dependen de la cantidad consumida. Además, se ha visto que al incluirla en la dieta se mantiene la diversidad de la flora intestinal. Café. La cafeína puede actuar como sustancia proinflamatoria y antiinflamatoria, mostrando efecto benéfico en la esclerosis múltiple y la colitis ulcerativa, mientras que en las demás enfermedades reumáticas su efecto es desfavorable. Chocolate, cacao. Sus componentes poseen propiedades inmunorreguladoras y reducen la síntesis de radicales libres, por lo que una dieta rica en cacao, de preferencia chocolate oscuro que posee más contenido de antioxidantes y menos porcentaje de grasa, podría servir como una terapia ayudante en los trastornos de origen autoinmune. Vino tinto, resveratrol. Su efecto benéfico se debe a las propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas e inmunomoduladoras. A nivel articular, ha mostrado que ayuda a una menor destrucción del cartílago y a la inflamación sinovial. Hasta aquí hemos mencionado el efecto de algunos alimentos en las enfermedades reumáticas. Recuerda consultar con el profesional de salud antes de realizar un cambio en la dieta y evitar consumir alguno de estos alimentos en exceso. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.